Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Siendo las 5 en punto, quisiera darles la bienvenida a este nuevo Jueves Minero. El día de hoy nos acompaña Héctor Painevilo, quien nos va a presentar su presentación titulada Cómo asegurar el cumplimiento de los planes mineros usando herramientas digitales de la minería 4.0. Para quienes no conocen a Héctor, él es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile. Em, en los inicios de su carrera profesional, las realizó en las filiales de innovación de Codelco, conectando nuevas soluciones con problemas identificados en las distintas divisiones de Codelco, de manera de incrementar la eficiencia de sus procesos, ahorrar costos y mejorar productividad. Actualmente se desempeña como gerente del portafolio de productos de la empresa chilena dedicada al desarrollo de software para la minería llamada T-Mining, donde crean valor a partir de la data que se generan de los distintos procesos unitarios mediante el desarrollo de las plataformas que permiten visualizar la operación en tiempo real y así tomar decisiones informadas y oportunas. Héctor, bienvenido, un gusto tenerte acá con nosotros. Hola Camilo, un gusto estar acá, participar de esta instancia del instituto y seguir siempre cerca del instituto. Digamos, desde la universidad que venimos participando como espectador. Así es, gusto tenerte por acá de nuevo. Adelante con tu presentación. Ya, les voy a proyectar. Deme un segundo. Me confirman si se ve mi presentación, mi pantalla. Sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, muy bien, como dijo Camilo, en la presentación que hoy día quería mostrar frente a ustedes era relacionada a un tema muy operativo, eh, muy exigente, que es cómo asegurar el cumplimiento de los planes mineros, mediante el apoyo de herramientas tecnológicas, de metodologías y de nuevos procesos y procedimientos que la minería tiene que ir adaptando durante el tiempo. Entonces, para el inicio, un poco también contarles un poco sobre la empresa T-Mining, si es que alguno no ha escuchado, una empresa chilena y fue fundada en el 2011 y es una empresa dedicada principalmente al desarrollo de software para la minería. Eh, Partió en Chile, hoy día tiene oficina también en Australia y principalmente está enfocada 100% a minería y conformada por gente del área de la informática, por supuesto, de la minería y también de la innovación. Bueno, en estos 10 años, 11 años ya, eh, tenemos participación en más de 30 clientes, estamos en más de 8 países y bueno, trabajamos principalmente con las grandes corporaciones de la minería que son bien conocidas por todos ustedes, me imagino. Hoy día ya somos más de 90 colaboradores trabajando en pos de nuestro objetivo, que es llevar nuestra Así tecnología a todo el mundo. en la charla. Cambia el nombre. Ahí te pones. ¿Y por qué no cambiáis tú las cosas? Hay alguien con audio Sí, activado por ahí. Y cuando tú prepares, lo cambias. sí. Entonces, bueno, el tema central un poco de esta presentación es bien enfocada en, en los problemas y en la manera de identificar esos problemas en relación al cumplimiento del plan minero. Eh, y acá vemos una imagen bien referencial donde nos muestra donde nos muestra este problema. Generalmente, y pasa, es un desafío constante en gran parte de las operaciones, por no decir todas, que no se cumple la planificación porque hay un montón de motivos. Hay un montón de motivos que generan esos incumplimientos operativos, geomecánicos, de, de, no, de disponibilidad de equipo, de personal, etcétera. Eh, por lo que siempre se va generando una desviación entre lo que uno planificó extraer y finalmente lo que al final del día, de la semana, del turno del mes, pudo extraer. Entonces acá en esta lámina lo que vemos es básicamente un periodo de 6 meses donde
la curva se va alejando entre lo que se planificó y lo que se extrajo realmente. Y esto es un tema bastante cotidiano, pero complejo a la vez, dado que armar un buen plan minero es súper caro. Se necesita un montón de tiempo, se necesita un montón de fuentes de información, de mantención, de geotecnia, y un montón de gente participa colaborando con información para generar un plan que finalmente se pueda operativizar y se pueda llevar a cabo de una manera correcta. Entonces, no cumplirlo ya es un problema. Y por dos principales motivos. Uno, que siempre es más barato hacer lo que uno planificó. De lo contrario, hacer Mm. actividades no planificadas implican remanejo, implican un montón de traslados de equipo, un montón de actividades, situaciones que finalmente se pueden monetizar en un costo. Y por otro lado, seguir la planificación es más seguro tanto para personas como para los activos de la faena. Dado que si seguimos lo que planificamos, probablemente no sucedan los inconvenientes que pasan cuando eh, no se sigue el camino correcto. Entonces, bueno, gran parte de la operación hoy día está apuntando a mejorar su adherencia y mediante distintas tecnologías, mediante distintas tecnologías y metodologías. Y hoy día vamos a hablar un poquito de eso. En el mismo punto, y en esta lámina, el ejercicio que un poco que quiero presentar es que no solo al final del día es importante cumplir la meta en términos de tonelaje, en términos de volumen, y en esta gráfica vemos que finalmente hay una adherencia al plan de 44,7%, y bueno, pero vemos que en términos de tonelaje, lo extraído es bastante similar a lo planificado, lo que podría traducirse en que, bueno, estamos haciendo una buena extracción, estamos siguiendo el plan, pero si hacemos un doble clic dentro de esa información y profundizamos un poco en la calidad de la extracción, en la lámina, en la parte derecha de esta lámina, eh, se categoriza todo el material extraído durante el periodo que se está mostrando acá en distintas categorías. Bien digo. Y ahí nos damos cuenta que lo que está planificado extraer para ese periodo es solamente lo verde. Por ende, todo el volumen o todo el tonelaje que se extrajo para llegar a la cantidad planificada está compuesta de otras categorías, como atrasos del plan anterior, adelanto del plan futuro, o más bien material fuera de plan. Por ende, estamos cumpliendo en volumen, pero no estamos cumpliendo en calidad. Y probablemente eso genere muchas repercusiones agua abajo, en la calidad de material, en la dureza del material que le llega chancado y a los distintos procesos que continúan, dependiendo obviamente del tipo de minería. Bueno, y la pregunta es, ¿cuánto nos cuestan estas desviaciones? ¿Cuáles son las órdenes de magnitud cuando hablamos de recuperar desviaciones? Y en esta imagen lo que vemos es un periodo de análisis de 6 años de una faena chilena, donde si nos fijamos bien en la fila del cumplimiento porcentual, nos damos cuenta que bueno, el 2014 sí cumplió en 100% su planificación o su movimiento de mina, pero el 2015 quedó 10 puntos bajo, el 2016 8 puntos bajos, el 2017 subió un punto, el 2018 bajó, y así. Finalmente, quedar 10 puntos bajos sobre lo planificado, eh, no es que nos cerramos los ojos y el material desaparece. El material va quedando ahí y en algún momento hay que sacarlo. Finalmente hay que ir avanzando, hay que ir desarrollando y se va profundizando en la construcción del rajo. Y entonces finalmente alguien tiene que extraer ese material. Y si vamos haciendo un acumulado de todo ese atraso, por ejemplo, en este ejercicio, digamos que en 6 años hay 29 millones de toneladas que no han sido, que no fueron extraídas en su periodo correspondiente y que finalmente tienen que ser extraídas en otro periodo. Y aquí, bueno, hay un tema de costo de oportunidad. Ponemos los equipos que tenemos disponibles a sacar el material atrasado, bueno, eso nos va a retrasar probablemente lo que tengamos planificado hacia adelante. O, bueno, contratamos a un tercero que se encargue de esta extracción atrasada, que finalmente se traduce en un costo. Y bueno, haciendo en costos promedios, en este ejercicio, lo que muestra finalmente es que
recuperar esa desviación de ese año, donde casi 30.000 toneladas se traduce en casi 22, un poco más de 22 millones de dólares, lo que es bastante dinero. Entonces, bueno, nos duele no cumplir el plan, nos cuesta hacerlo y nos cuesta recuperar nuestras desviaciones. Entonces, obviamente tenemos que ir mejorando un poco en cómo llevar este proceso de manera más eficiente. Y aquí un poco el tema central es ligado entre tecnologías y metodologías, y cómo junto a ellos mejoran ese proceso. Entonces, un método o una metodología bien conocida, traída desde los japoneses, aplicada en muchas industrias diferentes, de mejora continua, es la metodología PDCA, que básicamente tiene un ciclo, un loop de mejora continua, que es donde se planifica, se ejecuta, se verifica y se actúa. Y acá le extendemos una patita más desde nuestra mirada, que es el proceso de simulación de lo planificado, de manera de tener más confianza y no solamente confiar en el criterio experto a la hora de tomar decisiones. Y en esta metodología, en este loop, en este ciclo de mejora continua, T-Mining aporta desde la participación de distintas soluciones que ayuda en distintas etapas del proceso. Entonces, la primera acá, T-Mining Delta, es una herramienta que permite hacer la conciliación espacial de los planes mineros mediante el uso de topografía. Básicamente una calculadora que ejecuta un proceso de manera mucho más automática y rápida que hacerlo de la manera manual. Por otro lado, tenemos Orquestra, que es un analizador y simulador del proceso de carga de transporte que se conecta a la data de los sistemas de gestión de flota, al dispatch, dependiendo de la empresa que sea, a Wenco, a Jigsaw, y en base a la información real de la operación, predice escenarios de simulación con alta confiabilidad, de manera de que las decisiones se tomen basadas en datos. Y por último, en el hacer, nuestro último lanzamiento, nuestro último producto, que es T-Mining Aware, que es un gemelo digital que se conecta a múltiples fuentes de información dentro de la operación y las visualiza en una pantalla en tiempo real, de manera de poder entregar esa conciencia a quienes están mirando la aplicación de qué es lo que está pasando en la mina sin tener que estar ahí. Y obviamente no solo saber dónde están los equipos ubicados, sino Estoy en también el juego. más información procesada, información útil para la toma de decisiones en tiempo real, finalmente acortando los periodos de ineficiencia. Y vamos a detallar tres casos de estudio dentro de la siguiente diapos, donde estas herramientas han ayudado un poco a mejorar el cumplimiento de los planes. También unir una segunda metodología a la discusión, que es la metodología de Short Interval Control, hoy día ya bien utilizada en varias faenas, que principalmente motiva o fuerza a las operaciones a llevar sus periodos de control y su frecuencia de evaluación o de monitoreo en periodos cada vez más cortos. Entonces, si hiciéramos una analogía, por ejemplo, en el pasado los navegantes tenían que mirar las estrellas para corregir su ruta en el mar, lo cual deja una ventana de tiempo de toda la luz del sol donde pueden desviarse. Finalmente, los barcos nunca avanzaban en línea recta hacia su objetivo, sino que se iban desviando y corregían su curso todas las noches, guiándose en las estrellas. Bueno, la aparición del GPS permitió que esas desviaciones fueran acortadas en tiempo real, es decir, ya se podía identificar que te estabas desviando de tu curso planificado instantáneamente. Entonces, finalmente, la minería se ejecutan muchos de esos tipos de procesos, y uno de los que vamos a hablar acá es la adherencia al plan minero. Entonces, generalmente, o se va avanzando, pero lo más cotidiano es encontrarse con que ciertas faenas controlan su adherencia mensualmente. Es decir, una vez al mes se dan cuenta de toda la desviación que tuvieron en el periodo anterior. Y avanzar, y bueno, y obviamente cada compañía ha ido avanzando un poco a acortar este intervalo, de pasar de un intervalo mensual a intervalo semanal.
algunos incluso 2 veces a la semana, lo que finalmente ayuda a tener mucho más control, identificar a tiempo em, desviaciones o comportamientos no planificados y poder corregir oportunamente, lo que finalmente se traduce en cumplir el plan y evitar retrabajo y disminuir el costos extras. Entonces, bueno, Delta un poco lo que permite hacer eso, ha permitido a las faenas en las cuales está implementada pasar o acortar los periodos de control del cumplimiento espacial de planes mineros, dado que la tarea manualmente, para quienes le ha tocado hacerla, es bastante tediosa, toma bastante tiempo trabajar y llegar a un resultado útil. Bueno, esta herramienta finalmente, mediante el uso de topografías, realiza el cálculo volumétrico y con el uso del modelo de bloques también lo puede transformar en tanto en tonelaje como en cumplimiento de leyes de manera automática, de manera de poder incrementar este periodo y no dedicar tanto tiempo a preparar un resultado, sino más dedicar más tiempo a replanificar, a pensar en cómo mejorar estas desviaciones, en qué táctica tenemos que modificar dentro de nuestro día a día, de manera de evitar estas desviaciones en periodo futuro. Bueno, ¿y en qué se traduce esto? Y este es uno de los casos, el primer caso que quería presentar, en una faena donde se implementó, pasaron del monitoreo mensual al monitoreo semanal, lo que incrementó su cumplimiento, su adherencia al plan minero de 3 a 4%. Y en este gráfico se ve evidentemente que al pasar a un monitoreo semanal, el volumen o la cantidad de material extraído que es un atraso o que está fuera del plan va disminuyendo, y el material extraído cada semana dentro del plan va incrementando. Es decir, nos estamos apegando a lo que tenemos que hacer, dado que tenemos conciencia oportunamente que nos estamos desviando y corregimos. Eso como primera etapa. Bueno, volviendo al diagrama de mejora continua, la segunda herramienta que como caso de estudio quería presentar, que es apoyada por la herramienta Orquestra, que es una herramienta, como comenté anteriormente, que se conecta a los sistemas de gestión de flota y utiliza esa información, utiliza el comportamiento real de la operación para realizar simulaciones predictivas, no basadas en teoría, no basadas en curvas Ripple, sino basadas realmente en cómo la faena está funcionando, teniendo las pérdidas de rendimiento en distintos sectores, eh, teniendo los comportamientos de convoy cuando hay distintas flotas de distintas velocidades, y un montón de problemas operativos. Finalmente cuesta mucho meter en los modelos de simulación. La simulación ha gastado mucho tiempo, o ha costado mucho tiempo en que la simulación penetre dentro de la industria minera, eh, porque obviamente todas las herramientas con las que partió la simulación requieren de mucho tiempo de preparación, mucho tiempo de poner todas las restricciones, de poner toda la operación dentro de un modelo para que entregue un resultado. Entonces, finalmente, las áreas de largo plazo son las que principalmente ocupan simulaciones, pero la idea es que ese proceso de verificar lo que estoy planificando, de saber si voy a cumplir antes de ejecutarlo, para poder corregir, pase también a áreas de mediano plazo, áreas de corto plazo, a tácticas diarias. eh, y básicamente esta herramienta lo que busca es la simplicidad de eso, en tomar la información que ya está, que se genera minuto a minuto en cada camión en la operación, para obtener un resultado que te permita entender en poco tiempo si es que necesitas realizar una modificación a la táctica o algo operativo, o cubrir un equipo de cargueo que tuvo alguna falla y hay que llevarlo a mantención y no estaba planificado, por ejemplo. Entonces, el estudio que se realizó y que fue presentado también en el Mine Planning el 2021,
realizado en Minera Antucoya, fue realizar un test ácido al plan minero, es decir, eh, introducir la simulación como un proceso de validación en los planes mineros antes de ejecutarlo. Entonces, qué es lo que nos muestra esta diapo? Es un proceso donde se realizó una simulación día por día del plan minero mensual, eh, donde se generaron ciertas bandas de tolerancia de las desviaciones y permitió identificar cuáles eran los días con mayor desviación con respecto a lo planificado. Bueno, aquí vemos que está todo bajo el cero, es decir, ese plan claramente no se iba a cumplir con las condiciones que se le entregaron al modelo. Pero se puso ojo finalmente a los días más desviados y se identificó y se cuantificó esa pérdida. Finalmente, dado ese proceso de entender qué tan factible iba a ser nuestro plan minero, hay una desviación que se traduce en más de 400.000 toneladas, que usando un costo de mina promedio de industria, nos lleva a un impacto en pérdida de más de $600.000 en un plan mensual. Entonces, bueno, ya identificamos, el caso de estudio, ya identificamos dónde no vamos a cumplir, cuáles son los días de más riesgo. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora tenemos conciencia de que no vamos a cumplir. Bueno, cambiemos ciertas estrategias. Y usando el simulador, básicamente fueron cambiando estrategias operativas en distintos días. Y acá solamente muestro un par de ejemplos, pero algunas de las estrategias fueron cambiar las rutas, finalmente, a habilitar tramos que no estaban habilitados de manera de acortar las distancias de traslado y los tiempos de viaje, por supuesto. Y en términos de 20 minutos, uno ya podía validar que ese cambio operativo iba a mejorar el resultado final y nos iba a llevar a cumplir nuestra planificación. Otra de las tácticas que se empleó también fue evaluar si convenía o no incrementar la capacidad de carguío en ciertos sectores que iban a estar bajos en su extracción. Entonces, siempre la pregunta es, ¿conviene llevar una pala más al sector? Y no siempre la respuesta es sí. Finalmente, si está en un escenario donde los camiones son escasos, finalmente vamos a aumentar el tiempo de espera de las palas. Si es que tenemos demasiados camiones, vamos a saturar las pistas que llegan al sector donde incrementamos la capacidad de carguío llevando otro equipo. Entonces es un trade-off, hay que analizar. Y este tipo de herramientas finalmente te permite entender en base a mover piezas, mover escenarios en poco tiempo, si la decisión que estás tomando es correcta o no, y te va a ayudar a tu objetivo final. Entonces, en muy poco tiempo se evalúan este tipo de casos y se incluyen dentro del proceso de replanificación de ese plan. Entonces, realizando ese tipo de estrategias, de cambios tácticos, se tomaron nuevas decisiones, se hicieron nuevas simulaciones con nuevas estrategias, finalmente disminuyendo los días de mayor desviación que en términos de resultados se tradujeron en una disminución del 3%. Antes teníamos una de 6, ahora bajamos una desviación de 3%. Realmente no ahorró este proceso y más de $300.000 mensuales en ese mes en particular. Entonces esa es la gracia, un poco de apoyarse en herramientas, cambiar metodologías, cambiar periodos de control, ocupar el aprendizaje de los errores de cada plan para incorporarlo en la siguiente iteración y ajustarse a lo planificado y tener mejor resultado. Bueno, dando paso al siguiente caso, hablamos al principio, para hacer un breve resumen, de pasar de oscilaciones del plan minero del mes a la semana. Hablamos de incluir data real y verificarla mediante simulación antes de ejecutar el plan minero, pero finalmente igual tiene gap, igual la semana no es el día, no es la hora, y es por eso que hoy día sea mucho más atingente y se hizo mucho más necesario desde que estalló la pandemia tener un monitoreo en tiempo real de todos estos procesos. Y ahí es donde nace Tibanium Aware,
un gemelo digital conectado en tiempo real a las fuentes de datos, tanto de cardiotransporte, de perforación, con construcción de la topografía automática, eh, con la información de servicio, eh, de manera de que el periodo de control ya no sea una semana, ya no sea un día, sino que sea el tiempo real. Es decir, identificar la desviación lo más oportunamente. Eso nos lleva un poco a disminuir esa brecha, a disminuir ese gap. Y bueno, la pandemia no solo generó cambios en toda la organización minera, bueno, ese año fue bastante complejo. Y hoy día nuevas formas de trabajo están siendo llevadas a cabo en varias faenas. Vemos centros de operaciones remotas de Codelco, de Los Bronces, Tech está armando el suyo, Centinela. Finalmente todos están pasando a operar sus minas de distintos sectores, de distintos núcleos mineros, incluso desde Santiago. Por lo tanto, necesitaban tener información útil para la toma de decisiones. Eh, Finalmente, eh, estar en la mina, estar en el mirador, entender, te da muchas nociones para la toma de decisiones. Eh, es algo súper útil. Es difícil tomar decisiones sin entender lo que está pasando. Y esta herramienta un poco traía esa conciencia situacional de entender qué está pasando en cualquier momento. Eh, Obviamente para distintos niveles, distintas tomas de decisiones tienen que ser llevadas a cabo. Y, por ejemplo, niveles ejecutivos de CEO que ven más de una operación al mismo, en su día a día, pueden ver qué está pasando en cada una de su pantalla, los nuevos centros de control remoto, centros de operaciones remota, dashboard, vemos pantallas con muchas aplicaciones, pero finalmente tenemos que tener la información precisa para la toma de decisiones. No podemos tener una pantalla por cada uno de los proveedores, necesitamos a alguien que lo integre de manera de que la toma de decisiones sea integral. Finalmente, lo que afecta a un proceso no es, la minería no es el lado, afecta a un montón de procesos agua de arriba y agua de abajo. eh, por ende, la toma de decisión tiene que ser integral, tiene que estar basada en las múltiples fuentes que se generan. Bueno, también ejecutivos que están en la faena, entender qué está pasando, obviamente supervisar en terreno, dado que uno puede estar por ejemplo, en faena, ir a ver qué está pasando, y ahí solamente uno ve una imagen de la realidad, pero si a esa imagen le ponemos datos, le ponemos que un KPI, que la velocidad en este sector está siendo más baja, que en verdad la pala no está posicionada donde tenía que estar y está extrayendo material fuera de plan, de que la perforadora lleva un montón de atraso, que finalmente se va a traducir en que la pala no va a poder ser posicionada donde está planificado a tiempo. Eh, Saber todo eso es bastante enriquecedor para la toma de decisiones y se traduce en mejoras de eficiencia, por supuesto. Y esta plataforma que hoy día ya está instalada en Los Bronces, está instalada en Pelambre, está siendo instalada en Centinela, en Ministrovales, ha mostrado que el entregarle a los tomadores de decisiones la información correcta y a tiempo puede mejorar resultados de manera significativa. Entonces, acá el caso que se tomó fue de que en 4 meses entendiendo lo que está pasando entre las áreas de planificación y operaciones, se mejoró en más de 4% la herencia del plan minero. O sea, hablamos allá en el primer caso con Delta de subir 4 puntos, pasando de una conciliación mensual a semanal. Bueno, acá son 4 puntos más pasando a entender las desviaciones en tiempo real. Y bueno, mejorar un punto dentro de este proceso es bastante significativo, sobre todo en la gran minería que tiene Chile. Eh, lo que nos deja bastante contentos de poder ayudar a la industria de esta manera. Acá, simplemente para ir cerrando algunas de las apariciones en prensa que he tenido, el gemelo digital, aquí lo vemos instalado en el en el Centro de Operaciones Remotas de Los Bronces, en Indonesia también fue instalado. Y bueno, vamos de a poco avanzando con el resto de la industria. Eh,
eso, ahora finalmente le quería mostrar un videito de cómo se ve, no lo puedo mostrar en vivo por temas de confidencialidad, pero podemos mostrar un videito de cómo se ve la aplicación de manera de que puedan entender la facilidad que entrega a entenderla, tener la información en tiempo real. Entonces, para los que conocen, bueno, el que sabe, sabe qué faena es, pero este gemelo digital nos permite entender, por ejemplo, de manera rápida dónde están ubicados los equipos de carguío, trabajar con imágenes aéreas de drones, de manera de tener mayor calidad, eh, y entender básicamente cómo estamos con los indicadores clave del proceso de extracción, en este caso. Y ahí es donde vemos finalmente la ubicación de las palas, sus tiempos de espera, sus tiempos de su hand time, su queue time, tiempo de cola, tiempo de espera, y si está posicionada donde tiene que posicionar. Por ejemplo, en este caso hay un equipo que está extrayendo, probablemente rematando una rampa, y está trabajando en material que no era planificado. Podría estar trabajando en material planificado. Y así es como nos vamos desviando. Lo que dado que la minería es muy visual, verlo y tenerlo en tiempo real ayuda a esta toma de decisiones de todas maneras. Eh, Eso, no voy a dejar todo el video finalmente. Quizá hay espacio a algunas preguntas, pero bueno, les dejo ahí mi contacto si alguno quiere saber un poquito más, entender en qué estamos avanzando, hacia dónde vemos cómo avanza la minería. Así que eso, Camilo. Muchas gracias por tu presentación, Héctor. Em, Dejamos un espacio para preguntas. No sé si alguno de nuestros participantes tiene alguna pregunta para Héctor. Yo, Ricardo Schultes acá. ¿Aló? ¿Se Hola, oye? Ricardo. Hola, Ricardo. Buenas ¿Qué tardes. tal? Quería hacer una pregunta respecto a el Digital Twin, el gemelo digital que mencionaste. ¿A qué nivel está implementado esto? O sea, estamos hablando ahí de que tiene, no sé, máquina por máquina que está en la mina, o tiene un gemelo digital a nivel de, no sé, KPIs macro de la operación. Me interesa saber un poco cómo está implementado eso, Sí, si perfecto. es que se puede saber. Sí, de todas maneras, el sistema está conectado bueno, a distintas fuentes en términos de camiones y de equipos de carguío. Los sistemas de gestión de flota entregan el ciclo a ciclo finalmente. Entonces uno puede pinchar un camión, entender qué material lleva, cuánto lleva, hacia dónde va y quién lo está operando. Eh, Eso, y bueno, desde lo visual está conectado, o sea, el delay de los camiones tiene, obviamente dependiendo de la red, de la infraestructura tecnológica que tenga la operación, va a ser mejor o peor, pero hoy día es de súper buen nivel en gran parte de la gran minería en Chile, y el delay con los camiones es de 10 segundos, o sea, hace 10 segundos está donde se ve, estuvo donde se ve en la aplicación. La, la topografía va siendo extraída eh, y va siendo reconstruida en base al material que se va extrayendo cada 15 minutos. Entonces vemos una superficie topográfica bien cercana a la realidad. Eh, y así con los múltiples equipos. O sea, está camión a camión, está perforadora a perforadora, pala a pala, y la topografía en términos de, como de diseño actualizada cada 15 minutos. Y bueno, y la imagen aérea, de dron, va a depender de la frecuencia con que la faena cuente con ese servicio. Algunas lo hacen una vez al mes, algunas lo hacen todos los días. Entonces también depende un poco de la calidad del dato que esté implementado. Básicamente este software lo que hace es que pincha toda esta información y la despliega, pero no la crea. Ya, pero crea un modelo propio, digamos, a partir de toda esa información, no sé, alguna base de datos, un modelo topográfico y todas esas cosas eh, propio, aparte de lo que pueda haber en los sistemas de planificación mina o en el sistema de despacho y todo eso. Exactamente, o sea, ocupa toda esa información y la despliega. O sea, la procesa, la limpia en cierta manera y la despliega.
en términos de topografía, una vez a la semana se sube la topo semanal y después se va construyendo y al final de la semana se compara contra la nueva topo y se ve la precisión, que es bastante buena. Entonces, hay ciertos inputs que se cargan manuales, como la topografía, una vez a la semana, y hay ciertos inputs que están en tiempo real, que es el posicionamiento, el estado, los KPI de los equipos de transporte, carguío y de perforación. Ujú. Ok, muchas gracias. Sí. Yo tenía una pregunta también, Héctor. Em, Entiendo que, bueno, tú mencionaste que tenían abierto una oficina en Australia y entiendo que también participaron ahí en Canadá de una feria tipo Expomin, si mal no recuerdo, con T-Mining. Quería saber si tú conocías en qué estado están esos países, si es que están más adelantados que Chile en la utilización de esta Big Data o minería 4.0, ¿no? ¿Cómo ves tú ese panorama? Yo veo a Chile súper bien posicionado. Creo que la tecnología, Chile es un país minero conocido en cualquier lado, entonces hay mucha tecnología que se prueba acá primero. Podría decir que los australianos quizás tienen muchos más años de experiencia en términos de implementación de camiones autónomos, de equipos autónomos. Y nosotros, bueno, tenemos a Gaby con harto tiempo, pero el resto de las faenas está migrando recién. Entonces, en ciertas tecnologías vemos a Chile un poco atrás, pero te diría que muy poca, y comparados contra Australia. O sea, si comparamos contra Canadá, contra Estados Unidos, contra Sudáfrica, eh, Chile está muy bien posicionado en términos de infraestructura tecnológica, de las redes, de los softwares que se utilizan, y finalmente las corporaciones, las grandes corporaciones tienen operaciones en distintos lados, pero finalmente son una gran corporación, no sé, BHP, Anglo American, Río Tinto, y, y te podría decir, dado mi experiencia, que Chile es donde prueban alta tecnología. Y después de validarla, la van probando en otros sectores. La llevan después a Brasil, la llevan después a Perú. Y entonces creo que estamos súper bien posicionados en esto. Obviamente nos queda por avanzar y no todas las faenas en Chile están en el mismo estándar tecnológico, pero te podría decir que la gran minería tiene muy buen estándar con respecto al plan internacional. Perfecto, gracias. No sé si hay más preguntas. Otra vez yo, disculpa la molestia, No hay quería problema. preguntar, ¿algo de esta tecnología es aplicable a minería subterránea o está exclusivamente enfocado todo a Rajo Abierto? Hoy día nuestra empresa tiene un foco 100% en Rajo. Sin embargo, la construcción de este gemelo digital tiene dentro de su roadmap el cubrir las necesidades de la minería subterránea. No te diría que en el corto plazo, te diría que más cercano al mediano. Y finalmente va de la mano con el avance tecnológico, el avance de las redes instaladas en la minería subterránea, finalmente, porque hay menos información, la calidad de los datos son distintos, la frecuencia, la comunicación también tiene un estándar distinto a lo que es Rajo. Entonces, necesitamos nivelar tanto la tecnología como para que este tipo de aplicaciones pueda ser utilizada de la misma manera. Pero vamos hacia allá, y la minería subterránea lo necesita. Teniente es un fan quieren tenerlo. Lo partieron en DMH bueno, quieren tenerlo en algún momento en su faena subterránea. Rolando, tiene una pregunta. Gracias, Héctor, por la presentación. Una consulta. Mira, yo estuve estudiando, viendo más bien un programa de inteligencia artificial para toda la minería, que no solamente se trata de la planificación, sino que en forma integral también en el proceso, en la chancadora, concentradora, la molienda y los relaves. Totalmente integrados, o sea, puro basado en data y sin adicionar ningún equipo adicional que el cliente tenga que invertir, es solamente software.
y muy barato. Entonces, mi pregunta es cómo ustedes se relacionan también con el resto del proceso integral de producción y cuánto cuesta instalar el software que ustedes proveen. Gracias. Gracias por tu pregunta, Armando. El precio te lo puedo dar por interno. Pero, pero con respecto a tu planteamiento de una visión integral del proceso, yo creo que, bueno, todas las grandes corporaciones están avanzando de mina a puerto en la relación, al menos y quieren instalar dos, bueno, mina a planta ya, pero eh, ¿cómo se relaciona esto? Finalmente, lo que tenemos nosotros es una plataforma que permite integrar distintas fuentes. Hoy día integra las de las operaciones unitarias, eh, pero la idea es que sea suficientemente flexible, agnóstica, de manera de que se pueda integrar a otra fuente. Hoy día tenemos nuestro scope inicial, nuestros primeros años con esta plataforma, que se lanzó el 2021, no, 2020, perdón. eh, Partió con estas operaciones, partió con esto, con esta información, que era la suficiente, que era nuestro producto inicial. Pero Tibanian Aware es como una capa dentro de un gemelo digital que es una plataforma, y finalmente yo creo que vamos a ir migrando a integrar más capas, o integrarnos con otras fuentes, integrarnos con software como los tuyos, o lo que trabaja en otros procesos que hoy día nosotros no cubrimos, con el tranque, con la planta. Hoy día vemos que la planta tiene también mucha más experiencia en la integración de sistemas, debido a que son activos que están físicamente en el mismo lugar. Y el problema o el nicho donde nosotros quisimos atacar inicialmente fue donde no estaba esa solución bien preparada, dado que los camiones se están moviendo todo el rato. Y ese era un problema técnico bastante entretenido de resolver. Pero en su momento, como dices tú, yo creo que la industria va a tirar a que todos los proveedores tecnológicos tengan que integrarse o tengan que integrar la información de todas las fuentes de manera que la toma de decisiones sea integral como tú señalas. Ok, ok, Héctor, muchas gracias. Seguimos en contacto por email. Súper bien, ahí seguimos hablando, no hay problema. No sé si hay más preguntas para Héctor. Al, al parecer no. Bueno, muchas gracias, Héctor. Un gusto tenerte por estos lados. Gracias a ti, Em, Camilo, por invitar. Siempre es bueno participar acá. Muchos saludos a Miriam, que debe estar por ahí. Siempre bien recordada. Y bueno, un gusto seguir participando. Perfecto. Si se agregan otra capa ahí al sistema, nos gustaría saber y ver cómo avanza eso. De todas maneras, Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos también por participar. La 5.0. Así es. Hasta luego, estimados, que estén bien. hasta luego. Luego, gracias.